El grito de mi hermano Antonio rasgó la noche como un cuchillo oxidado. Javier. Sal de una vez. Cobarde. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Mi corazón latía desbocado contra las paredes de mi pecho, mientras el aroma a jazmín del jardín de nuestra casa en Salamanca se mezclaba con el hedor metálico del miedo. Aquella noche, en la que Miguel me había suplicado quedarme a dormir, no era solo una tormenta familiar, era el fin de todo lo que había fingido ser. Me llamo Javier Ruiz. Y en Salamanca, donde las piedras de la universidad susurran secretos de siglos pasados, crecí bajo la sombra imponente de mi hermano mayor, Antonio. Él era el sol de nuestra familia, alto, moreno, con esa mandíbula cuadrada que hacía que las mujeres, y algunos hombres, se volvieran en las plazas empedradas. Yo, en cambio, era el eclipse. El chico flaco de ojos verdes que prefería los libros polvorientos de la biblioteca de la Plaza Mayor a las fiestas ruidosas de los bares en la Rúa Mayor. A los 22 años. Estudiaba filología en la universidad, soñando con traducir los poemas de Quevedo a lenguas olvidadas. Mientras Antonio, con 30, dirigía la pequeña ferretería familiar, heredada de nuestro padre, que había muerto de un infarto cuando yo era niño. Nuestra madre, doña Carmen, era el pegamento que nos unía. Una mujer de 55 años con el rosario siempre en la mano y el delantal manchado de guiso de lentejas. Vivíamos en una casa antigua en el barrio del Hoyo, con balcones de hierro forjado que daban a un patio interior donde el limonero luchaba por sobrevivir al frío castellano. La vida era predecible, como el repique de las campanas de la Catedral Nueva cada hora, misa los domingos, tapas en el mesón Cervantes los viernes. Y las broncas de Antonio cuando yo llegaba tarde de alguna lectura en la biblioteca. Todo cambió el verano de 2023. Cuando el calor asfixiante de julio envolvía Salamanca en una niebla de polvo y deseo reprimido. Antonio había invitado a Miguel, su amigo de la infancia, a pasar unos días en casa. Miguel era Dios. ¿Cómo describirlo sin que el corazón se me acelere aún hoy? Alto como Antonio, pero con el cuerpo de un torero, hombros anchos, cintura estrecha, y una sonrisa que podía derretir el granito de las fachadas platerescas. Sus ojos, castaños como el Tormes al atardecer, tenían un brillo travieso, y su risa resonaba como el flamenco en las peñas de la calle Zamora. Venía de Madrid, donde trabajaba como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Pero Salamanca era su refugio, el lugar donde había crecido con Antonio, compartiendo confidencias en los bancos del huerto de Calisto y Melibea. La primera noche, cenamos en el comedor, con la televisión sintonizada en un partido del Real Madrid que nadie veía realmente. Doña Carmen sirvió paella valenciana, su receta secreta, con azafrán traído de un viaje a Valencia, y Miguel charlaba animadamente sobre su último proyecto, un anuncio para una bodega de Ribera del Duero. Yo lo observaba en silencio, fingiendo interés en mi plato. Pero cada vez que él gesticulaba, sus manos fuertes y venosas me hipnotizaban. ¿Y tú, Javier? ¿Qué lees ahora? Me preguntó de repente, clavando esos ojos en mí. Tartamudeé algo sobre Lorca. Y él sonrió, el amor es un río que arrastra. ¿No? Como el Tormes. Aquella frase se me clavó como una espina. Me excusé temprano, subiendo a mi habitación en el ático, donde las vigas de madera crujían como confesiones. Me tumbé en la cama, con el ventilador zumbando perezosamente. Y pensé en él. En cómo su presencia llenaba la casa de un aroma a colonia cítrica y tabaco rubio. En cómo, a diferencia de Antonio, Miguel parecía verme de verdad. No como el pequeño Javier que siempre sería.
Al día siguiente. El destino, o el diablo. Dependiendo de cómo lo mires, intervino. Antonio tenía que ir a Valladolid por un pedido de herramientas. Y Miguel se ofreció a llevarme a dar una vuelta por la ciudad. Ven. Chico. No puedes pasarte el día encerrado con libros muertos. Dijo con esa voz ronca que me erizaba la piel. Acepté. Con el estómago revuelto de nervios. Paseamos por las calles estrechas del centro histórico, deteniéndonos en la Casa de las Conchas, donde las vieiras de piedra nos contaron historias de peregrinos. Hablamos de todo, de la feria de Salamanca que empezaba en septiembre, de las procesiones de Semana Santa que tanto amaba mi madre, de cómo Madrid lo ahogaba con su ruido constante. En un banco junto al río, bajo los sauces llorones, Miguel se abrió como una granada madura. ¿Sabes, Javier? Antonio y yo hemos pasado por mucho. Cuando éramos críos, tu hermano me salvó de un grupo de matones en el instituto. Me llamaban maricón, ¿por qué? Bueno, porque lo era. Y lo sigo siendo. Sus palabras cayeron como piedras en el agua quieta. Lo miré, atónito. Y él continuó, Antonio lo sabe. Siempre lo ha sabido. Es mi hermano de sangre elegida. Pero en esta España de fachas y curas, uno aprende a callar. Extendió la mano, rozando la mía por accidente, ¿o no? Y un corriente eléctrica me recorrió el brazo. Tú entiendes eso, ¿verdad? Esa soledad en medio de la multitud. Asentí, con la garganta seca. En ese momento, supe que estaba perdido. Aquella tarde, en la Casa de las Muertes, con sus calaveras talladas recordándonos la fugacidad de la vida. Le conté mi secreto, las noches en vela fantaseando con chicos del campus. El rechazo de mi primer amor en la biblioteca. El miedo a decepcionar a mi familia católica hasta la médula. Miguel me escuchó, sin juzgar. Y cuando el sol se hundió tras la torre del clavijo, me abrazó. Fue un abrazo casto, fraternal. Pero en mi mente se transformó en algo más, labios rozando orejas, manos explorando sombras. Esa noche, Antonio regresó tarde, oliendo a vino de la bodega donde había cerrado el trato. Cenamos frugalmente, solo jamón ibérico y queso manchego. Y cuando doña Carmen se retiró a rezar su rosario, Miguel me miró de reojo. Javier, ¿te quedas a ver una película conmigo? Antonio ronca como un tractor. Mi hermano, ya medio dormido en el sofá, murmuró un sivago. Así empezó todo. La película era una tontería romántica española. De esas con besos bajo la lluvia en Granada. Pero ninguno la vimos. Sentados en el sofá del salón, con las cortinas corridas para bloquear la luna llena que iluminaba el patio. Nuestras rodillas se tocaron. Al principio. Fue casual, luego. Intencional. Hablamos en susurros sobre sueños rotos, él. De un ex que lo dejó por una mujer normal, yo. De la presión de ser el hijo perfecto en una familia donde el pecado era cualquier cosa que no fuera heterodoxia devota. Sus dedos trazaron patrones invisibles en mi antebrazo. Y yo no me aparté. Eres hermoso, Javier, murmuró. Su aliento cálido contra mi cuello. Como un soneto de Góngora. Escondido en las páginas. El beso llegó como una ola del Atlántico, inesperado. Salado. Devorador. Sus labios eran suaves. Pero urgentes.
Y mis manos se enredaron en su pelo oscuro mientras el mundo se reducía a ese sofá raído. Fue mi primer beso de verdad. No el torpe roce con un compañero de clase en el baño del bar La Cantina. Miguel me besó como si fuéramos los últimos hombres en Salamanca. Como si el río Tormes se hubiera desbordado y nos arrastrara a ambos. Pero entonces... La puerta del pasillo crujió. Antonio estaba allí. En el umbral. Con los ojos como platos. El silencio se espesó como la niebla del amanecer. ¿Qué coño es esto? Rugió. Avanzando como un toro en la plaza de toros. Miguel se apartó de mí de un salto. Pálido como la cera de las velas de la catedral. Antonio. Espera. No es lo que... Pero mi hermano no esperó. Me levantó del sofá por el cuello de la camisa. Zarandeándome como a un muñeco. ¿Con mi hermano? ¿Tú? ¿Miguel? Eres como mi sangre. Joder. ¿Y ahora me traicionas así? Lloré. No de dolor físico, sino de la fractura que veía en su rostro, traición. Asco. Amor roto. Doña Carmen bajó las escaleras. Alertada por los gritos. Y al ver la escena, se santiguó 3 veces. Virgen Santísima. ¿Qué abominación es esta en mi casa? Miguel intentó explicar, balbuceando sobre sentimientos que no podía controlar. Pero Antonio lo empujó contra la pared. El cuadro de la Virgen del Puerto tambaleándose. Fuera. Los dos sois veneno en esta familia. Aquella noche, Miguel se fue, arrastrando su maleta por el empedrado húmedo. Bajo la lluvia que empezó a caer como lágrimas divinas. Yo me encerré en mi habitación. Con el sabor de sus labios aún en los míos y el eco de los insultos de mi hermano retumbando. Salamanca dormía. Pero yo velaba. Preguntándome si el amanecer traería redención o ruina. Los días siguientes fueron un purgatorio particular. Envuelto en el aroma a incienso de las misas diarias que mi madre insistía en que atendiera. Salamanca, con su belleza gótica y renacentista, se convirtió en una cárcel de piedra. Cada esquina me recordaba a Miguel. Cada puente sobre el Tormes susurraba su nombre. Antonio me evitaba. Trabajando hasta la medianoche en la ferretería, donde el martilleo de los clavos era su forma de exorcizar la rabia. Yo, en cambio, me hundía en la universidad, perdiéndome en las aulas abovedadas de la Facultad de Filología, donde los profesores hablaban de metáforas amorosas en el siglo de oro como si no supieran que el amor real podía destrozarte el alma. Una semana después, recibí un mensaje de Miguel: lo siento, Javier. No debí empezar algo que no podía terminar. Cuídate. Fue como un puñetazo en el estómago. ¿Cuídate? ¿Después de haberme abierto el pecho como un cirujano torpe? Respondí con dedos temblorosos: vuelve. Por favor. No fue un error. Pero no hubo réplica. Él había huido a Madrid. De vuelta a su vida de pantallas y deadlines. Dejando un vacío que ni los versos de San Juan de la Cruz podían llenar. Doña Carmen, con su sabiduría de viuda devota, intentó mediar. Una tarde, mientras pelábamos patatas para el cocido madrileño, su bálsamo para cualquier crisis, me dijo: hijo, el Señor prueba a los suyos con fuegos que queman, pero también purifican. Tu hermano te quiere, Javier. Solo, el mundo no es amable con los que aman diferente. Sus palabras, pronunciadas con el crucifijo balanceándose en su pecho, me conmovieron. ¿Cómo podía ella, criada en la España franquista de los años 50, entender?
Pero lo hacía, en sus ojos vi el fantasma de un secreto propio. Quizás un amor juvenil silenciado por el peso de la tradición. Antonio. Sin embargo, era un muro de granito. Una noche, después de unas copas de vino tinto en el bar El Truco, ese antro subterráneo donde los salmantinos confiesan pecados con cañas en la mano, irrumpió en mi habitación. Tenemos que hablar. Javier. Esto no puede seguir así. Se sentó en el borde de la cama. Su silueta recortada contra la luz de la farola que entraba por la ventana. Por primera vez. Vi grietas en su armadura, ojeras profundas. Manos temblorosas. Miguel es mi mejor amigo desde los 8 años. Jugábamos al fútbol en el campo de las mulas. Robábamos manzanas del huerto del obispo. Él me contó lo suyo cuando tenía 16. Y yo juré protegerlo. ¿Y ahora? ¿Lo seduces bajo mi techo? Eres mi sangre. Joder. Me sientes como un traidor. Lloré. No por vergüenza, sino por el dolor en su voz. No lo seduje. Antonio. Simplemente. Pasó. Él me vio. De verdad. Tú nunca lo has hecho. Mis palabras fueron un latigazo. Y él se levantó como si lo hubiera abofeteado. Porque eres mi hermano pequeño. El que cuido desde que papá se fue. ¿Quieres que te vea como? ¿Como un hombre? Eso es enfermizo. Salió dando un portazo. Y yo me quedé allí. Con el eco de sus botas en las escaleras. Preguntándome si el amor fraternal podía romperse como un jarrón de Talavera. Pasaron las semanas. Y el otoño tiñó las hojas del parque de los jesuitas de oro y rojo. Como si la ciudad sangrara por mí. Intenté olvidar, salí con amigos a la discoteca Camelot. Bailando reggaetón hasta el amanecer. Pero cada roce accidental me recordaba sus manos. Estudié hasta el delirio. Aprobando exámenes con notas perfectas que no llenaban el hueco. Y entonces, el destino, ese cabrón caprichoso, trajo el primer conflicto real. Era noviembre. Y la Universidad de Salamanca celebraba su 80º aniversario con un ciclo de conferencias en el Paraninfo. Yo presentaba un paper sobre el homoerotismo en las poesías de Lope de Vega, un tema que elegí en un arrebato de rebeldía. La sala estaba abarrotada, profesores con togas. Estudiantes con móviles grabando. Y, en la tercera fila, Miguel. Vestido con una camisa blanca impecable. Barba recortada. Mirándome como si fuéramos extraños en una estación de tren. Mi voz tembló al principio. Pero sus ojos me anclaron. Hablé de amores prohibidos. De versos que codificaban deseos imposibles. Y cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Él se acercó después. En el claustro, donde las columnas mudéjar susurraban aprobaciones. Javier. Lo has hecho increíble. Su voz era un ronroneo. Y antes de que pudiera pensarlo, lo abracé entre las sombras de los arcos. No te vayas esta vez. Le supliqué. Él dudó. Mirando alrededor como un ladrón en una catedral. No puedo. Antonio me odia. ¿Y tu familia? Dios. Javier. Esto es una bomba de relojería. Pero se quedó. Esa noche. Nos encontramos en un piso franco que un amigo gay de la facultad prestaba, un ático en la calle Libreros. Con vistas a las torres de la clerecía. Allí. Entre sábanas revueltas y velas de sebo. Hicimos el amor por primera vez. Fue tierno al principio. Exploratorio, sus besos trazando mapas en mi piel. Mis dedos descubriendo las constelaciones de pecas en su espalda.
Luego. ¿Urgente? Como si el mundo acabara al alba. Te quiero. Jadeó él contra mi oído. Y yo creí en milagros. Pero los milagros en Salamanca duran lo que un vino joven, efímero y con resaca. Al día siguiente. Mientras desayunábamos churros en la Plaza Mayor, con el sol filtrándose a través de las arcadas. Pintando todo de miel. Llegó el primer golpe. Miguel confesó su secreto: estoy prometido. Javier. Con una chica de Madrid. Laura. Nuestras familias lo arreglaron hace meses. Es tradición. El mundo se inclinó. ¿Prometido? ¿Después de anoche? La rabia me cegó. Eres un mentiroso. ¿Me usas como un capricho antes de tu boda católica? Él palideció, agarrándome la muñeca. No. Amor. Es un error. Un compromiso forzado por deudas familiares. Mi padre es un banquero arruinado. Y Laura. Ella sabe que no la amo. Pero si rompo, nos hunden a todos. Huyendo de él. Corrí a casa, donde Antonio me esperaba con una carta en la mano. Lee esto. Javier. Era de Miguel. Dirigida a él, una confesión de su orientación. De cómo había luchado por ocultarla. Y una disculpa por enredarse con tu hermano. Pero entre líneas. Vi la verdad: Miguel le pedía a Antonio que me protegiera. Que no me dejara caer en el abismo. Mi hermano me miró. No con ira, sino con una tristeza profunda. Él te quiere. Lo sé. Pero esto nos destruye a todos. ¿Qué harás? Esa noche. El conflicto estalló en una cena familiar que mi madre organizó para sanar heridas. Sentados alrededor de la mesa de roble. Con el puchero humeante y el crucifijo presidiendo. Las palabras volaron como flechas. Yo acusé a Antonio de hipocresía: tú, que defiendes a Miguel desde siempre. ¿Ahora lo condenas por amarme? Él contraatacó: porque es mi amigo. No mi rival en la cama. Doña Carmen lloró, invocando a la Virgen de la Vega. Y en medio del caos. Sonó el teléfono: era Laura. La prometida. Llamando a Miguel, pero él no estaba allí. Y yo. En un arrebato de furia. Contesté. Dile a tu novio que se pudra en el infierno. Espeté. Antes de colgar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel llegó esa misma noche. Empapado por la lluvia torrencial que azotaba el barrio de San Bernardo. Javier. Por Dios. ¿Qué has hecho? Explicó: Laura era su tapadera. Una aliada en su doble vida. Pero mi llamada lo había expuesto todo. Su familia lo desheredaba. La boda se cancelaba en escándalo. Ahora soy libre. ¿Pero a qué precio? Lo abracé, sollozando, mientras Antonio observaba desde la puerta. Dividido entre la lealtad y el amor. Pero la traición mayor aún no había llegado. En los días siguientes, mientras intentábamos reconstruirnos, paseos robados por el convento de San Esteban. Besos furtivos en el jardín botánico. Descubrí la mentira más profunda. Revisando el móvil de Miguel durante una siesta, un acto vil que me avergüenza aún. Encontré mensajes de Antonio: cuida de él. Hermano. No lo lastimes como yo lastimé a alguien una vez. ¿Una vez? Resultó que Antonio había tenido su propio secreto: un amor juvenil con un chico del pueblo. Roto por el escándalo familiar. Él, el protector, era el más herido. El clímax llegó en Nochebuena.
bajo las luces parpadeantes de la Plaza Mayor, donde la ciudad bullía de villancicos y castañas asadas. Habíamos planeado huir juntos a Barcelona. Empezar de cero. Pero Antonio nos confrontó en el puente romano, con el río rugiendo abajo como un juicio final. No os iréis. Javier es mi responsabilidad. La pelea fue brutal, puños no. Pero palabras que cortaban como navajas toledanas. Miguel defendió nuestro amor, te quiero como a un hermano. Antonio. Pero Javier es mi vida. Y entonces. El giro, mi hermano confesó su propio pasado. Lágrimas surcando su rostro curtido. Yo también amé así. Y lo perdí todo. No dejaré que os pase lo mismo. En ese instante de vulnerabilidad, el odio se disolvió como azúcar en el aguardiente. Nos abrazamos los tres bajo la lluvia helada. Hermanos en el dolor. Mientras las campanas de la medianoche anunciaban no un fin, sino un renacer. El año nuevo trajo una Salamanca nevada, rara como un milagro en Castilla la Vieja, cubriendo las torres de la universidad con un manto blanco que amortiguaba los pecados. Antonio, liberado de su armadura, se convirtió en nuestro aliado silencioso, cubría las escapadas de Miguel y mías con excusas de viajes de trabajo. Y hasta compartía cervezas con nosotros en el pub El Ojo, donde los estudiantes cantaban jotas con acento andaluz. Doña Carmen, bendecida por un sacerdote progresista de la parroquia de San Millán, empezó a rezar no por nuestra conversión, sino por nuestra felicidad. El amor es amor. Hijos míos, murmuró una noche, mientras tejía un chal para el futuro sobrino que imaginaba. Pero la paz era frágil, como las esculturas de cristal de la Latina. Miguel, ahora desempleado por el escándalo, su agencia lo despidió por conducta inapropiada. Luchaba por encontrar trabajo en Salamanca. Yo, entre clases y tutorías, enviaba currículos a editoriales de Madrid, soñando con una vida juntos en un piso con balcón al retiro. Las noches eran nuestras, cenas improvisadas de tortilla de patatas y vino de ladeo. Toro, seguidas de amores lentos en mi habitación, donde el limonero del patio testificaba nuestros susurros. Eres mi verso suelto, me decía él, trazando sonetos con sus dedos en mi espalda. Sin embargo, los conflictos no desaparecen con confesiones, se metamorfosean. El primero fue interno, mis dudas. Una tarde en la biblioteca Unamuno, rodeado de incunables que olían a tinta y tiempo, me asaltó el pánico. ¿Y si esto era una fase? ¿Y si Miguel me dejaba por una vida normal? Llamé a Antonio. ¿Y él vino? Sentándose en el banco de piedra frente a la fachada rica. El miedo es el verdadero enemigo. Javier. Yo lo viví, amé a un chico llamado Raúl en el servicio militar. ¿En Ceuta? Lo negué. Me casé con una prima lejana que murió joven. Y aquí estoy. Vacío. No cometas mi error. Ama con todo, aunque duela. Sus palabras me liberaron. Pero el mundo exterior conspiraba. La familia de Miguel, ultracatólica de Toledo, llegó un domingo de Ramos, invadiendo nuestra casa con rosarios y reproches. Su padre, un hombre enjuto con bigote de generalísimo, lo arrastró a la sacristía de la iglesia de la clerecía para un exorcismo laico, sermones sobre Sodoma y Gomorra, amenazas de desherencia total. Miguel volvió hecho polvo, con moretones no físicos en el alma. Quieren internarme en una clínica de conversión en Galicia, confesó, temblando en mis brazos. La furia me consumió, organicé una protesta silenciosa en la plaza de Anaya.
Con amigos del colectivo LGTB local. Portando carteles con versos de Federico García Lorca, Verde que te quiero verde. Antonio se unió. Por primera vez en público. Sosteniendo una bandera arcoíris que ondeaba como un desafío al viento primaveral. Los flashes de los periódicos locales, el adelanto. La Gaceta, capturaron el momento, 3 hombres unidos contra la hipocresía. Bajo las gárgolas que escupían agua bendita. El escándalo estalló, llamadas anónimas a la ferretería. Grafitis homófobos en nuestra puerta, maricones al Tormes. Y un anónimo a doña Carmen que la dejó postrada una semana. Pero en esa oscuridad creció nuestra luz. Miguel encontró trabajo freelance ilustrando libros infantiles para una editorial de Valladolid. Y yo publiqué mi primer artículo en una revista queer de Barcelona, Amores Salmantinos, de Quevedo a la Plaza Mayor. El clímax final. Ese que me hace llorar aún al recordarlo. Ocurrió en junio. Durante la feria de Salamanca. Las calles bullían de vaquillas sueltas y chiringuitos con pinchos morunos. El aire cargado de pólvora y jazmín. Habíamos planeado declararnos en la Plaza Mayor. Al pie de la Fuente de las Ranas. Símbolo de la ciudad eterna. Pero el destino. Siempre dramático como un auto sacramental. Intervino con una traición inesperada, Raúl. El ex de Antonio. Reapareció. Un hombre maduro. Con canas en las sienes y ojos de poeta maldito. Contactó a mi hermano vía Facebook. He vuelto a Salamanca por ti. Escribió. Antonio. Tentado por el fantasma del pasado. Se encontró con él en un motel cutre de la carretera a Ledesma. Miguel y yo lo descubrimos por casualidad, una foto borrosa en un grupo de WhatsApp de viejos amigos. La confrontación fue en casa. Esa misma noche. Con el eco de los fuegos artificiales retumbando como cañones. Antonio confesó todo, el reencuentro. El beso robado. El arrepentimiento inmediato. No lo hice por maldad. Javier. Solo. Quería saber si aún dolía. Miguel. Herido en su lealtad fraternal. ¿Explotó, después de todo? ¿Nos traicionas ahora? Yo. Paralizado. Vi el abismo abrirse, familias rotas. Amores en jaque. Pero en lugar de ruina. Vino la catarsis. Nos sentamos en el patio. Bajo el limonero que por fin florecía. Con botellas de Ribera del Duero circulando. Antonio lloró como un niño. Pidiendo perdón, sois mi familia. Raúl fue un error del pasado, vosotros. Mi futuro. Miguel lo abrazó. Y yo me uní. Un nudo de 3 almas enredadas. El amor no es posesión. Dijo Miguel. Es perdón constante. Aquella noche. Bajo las estrellas que salpican el cielo salmantino como promesas. Nos juramos lealtad eterna. Hoy. 2 años después. Vivo con Miguel en un piso en el barrio antiguo. Con vistas al río que nos vio nacer. Antonio visita los domingos. Trayendo paellas y chistes malos. Y doña Carmen teje mantas para nuestro futuro. Salamanca. Con sus secretos grabados en piedra. Nos enseñó que el amor, gay. Recto. Torcido, es un río indomable, arrastra. Purifica. Renueva. Aquella noche en que el amigo de mi hermano me pidió quedarme a dormir no fue el fin. Sino el comienzo de vidas entrelazadas. Imperfectas. Pero profundamente humanas. Y en cada amanecer sobre la catedral nueva. Agradezco el caos que nos salvó.